Señor que estás en los cielos, Señor, invitamos que tu presencia y espíritu nos guíe, Señor, en esta meditación, en esta palabra, Señor, de estudio que estamos enfocando en este momento. Pedimos, Señor, que sea de alimento para nosotros, para prepararnos, Señor, para lo que viene en camino y que sobre todo, Señor, nosotros podamos tener la esperanza de Cristo Jesús a la frente de nuestras mentes. Bendice cada persona con la paciencia y sabiduría, Señor, de entender estas cosas. Y todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar entonces. Yo todavía recuerdo la primera vez que yo escuché estas presentaciones de profecía cuando estaba más chiquito. Y en ese tiempo nunca me imaginé que yo en algún momento de mi vida iba a presentar o estudiar la misma cosa con ustedes o con la iglesia. Así que yo le agradezco a Dios que, bueno, que Él siempre está dirigiendo nuestras vidas y que al momento tal vez hay alguien aquí que diga lo mismo, que wow, cosas que tal vez son o parecen al escuchar complicados y difícil para entender, pero uno nunca sabe dónde Dios nos va a llevar y posiblemente hay personas aquí que también van a estar presentando esta misma palabra para ayudar a otros a entender lo que viene en camino para la iglesia y para este mundo y dando esa esperanza a otras personas también. Y eso es lo que queremos hacer en lo que he querido hacer en esta semana, sembrar esperanza. No solamente dar información, no solamente dar detalles y fechas, pero sino dar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de su protección, de su segunda venida, de lo que Él tiene para sus hijos y que sus hijos no tienen nada por qué temer esos últimos tiempos, porque Él cuidará de sus hijos. Así que vamos a entrar entonces, hermanos, con eso con eso en mente. Y en esta semana nosotros estudiamos acerca de la historia del mundo y vimos las naciones y diferentes reyes y cosas así que subieron en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y las profecías de Dios. Esta noche queremos estudiar un poco la misma historia, pero con la perspectiva viéndolo del punto de vista de la iglesia. Así que viendo la historia de la iglesia a través de la perspectiva de la profecía en la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a entrar entonces a la palabra. Nosotros cuando entramos al libro de Apocalipsis vemos algo, las 7 señales, los 7 sellos. El número 7 es algo importante, es el número y el símbolo de perfección dentro de la palabra de Dios. Así que es un número de que algo está completo. Así que cuando estudiamos las 7 sellas en esta noche, nosotros estamos estudiando algo perfecto que Dios ha colocado para nuestro entendimiento también. Así que vamos a continuar entonces. Vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que en este momento entonces nosotros queremos estudiar lo que significan estos símbolos dentro de la profecía de Apocalipsis 6 y los 7 sellos de la Biblia, de Apocalipsis. Así cuando nosotros vemos entonces este caballo blanco, nosotros estamos estudiando acerca de la historia de la iglesia. El caballo blanco representa la iglesia a su inicio, la primera vez cuando surgió a la iglesia, cuando empezó bien chiquito, pero ahí empezó con mucho poder. En el cuarto, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, fue allí cuando la iglesia inició. Y en ese momento habían nomás empezado, apenas estaba empezando la iglesia y la doctrina, las ideas, las enseñanzas que ellos tenían, era todo perfecto y claro porque Jesús todavía había estado, bueno, apenas había estado con ellos, así que todavía tenían todo eso en mente, las experiencias estaban muy frescas en sus mentes. Así que ellos salieron para conquistar para Jesús
otras personas. Recordamos que lo que Jesús les dijo, los iba a ser pescadores de hombres, y eso fue exactamente lo que sucedió. Cada discípulo entonces salió para conquistar y hacer otros discípulos en la nación donde ellos estaban viviendo. Así que blanco representa algo puro, algo limpio. Y la palabra de Dios se predicó con mucho fervor a su inicio, y el mensaje fue un mensaje puro. Pero vamos a ver entonces lo que sucedió a través de la historia. Siguiendo el estudio de Apocalipsis 6, 3 y 4, vemos cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Así que en este tiempo entonces vemos que ya sale un caballo rojo y ya vemos algo un poco más diferente. Eso simboliza también entonces la iglesia, pero la iglesia entonces a través de unos años después de que fue cambiando poco a poco. Así que al principio nosotros estudiamos en esta semana la historia del mundo, ahora estamos estudiando la historia de la iglesia, de sus primeras raíces hasta como lo vemos ahora y qué es lo que viene el camino para la iglesia también. Así que en este caballo nosotros vemos que el color ya no es blanco, ya no es un color, ya es un color diferente, un color rojo. Así que eso simboliza entonces que la iglesia se cambió de algo puro a algo un poco más cuando entró la corrupción dentro sus ideas también. Lecturas bíblicas dicen, así como la blancura en el primer caballo denotaba la pureza del evangelio que jinete proclamaba, el color del segundo caballo mostraría que la corrupción había comenzado a infiltrarse cuando se aplica este símbolo. Es cierto que tal estado de cosas sucedió a la iglesia apostólica. Así que vemos que diferentes ideas empezaron a entrar en la doctrina de la iglesia, cosas que ni los apóstoles ni Jesús habían enseñado, pero cosas empezaron a entrar poco a poco. Y bueno, la palabra de Dios nos ayuda a ver también la razón por esto. La causa eran como Pablo lo escribe, los lobos con vestimiento de oveja, personas que afuera, por afuera, veían que eran alguien que iba a ayudar o que iban a beneficiar la iglesia, pero por dentro tenían intenciones de cambiar o entrar sus ideas diferentes en la doctrina de la iglesia. Así, Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que eso es lo que Pablo escribió y eso es exactamente lo que pasó después de él, especialmente después de que el último discípulo murió o no estuvo tan presente. Nosotros vemos entonces que muchas cosas empezaron a cambiar y muchas diferentes ideas empezaron a entrar a la iglesia, corrompiendo y cambiando el color de algo blanco puro a algo un poco más oscuro y diferente. Así que, y versículo 30 dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Así que vemos que esas cosas fue lo que empezó, de la forma como ellos lo predicaban, así fue exactamente lo que pasó en la profecía. Después de eso, entonces, aún en el tiempo de Pablo, nosotros vemos que ellos estaban batallando contra diferentes ideas que empezaron a entrar en la iglesia. Y esto fue por causa de entre más la iglesia se juntaba con el mundo, más cosas empezaron a cambiar. Así que Pablo dice que después de él se iba a levantar un hombre de pecado, el misterio y iba a cambiar algunas cosas también. Unos comentarios dicen estas siguientes palabras. Entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, la comunidad cristiana cambió de aspecto. Los ritos y ceremonias de los que ni Pablo ni Pedro nunca oyeron se deslizaron silenciosamente en uso. Así que ahí vemos que cosas que nunca habían predicado, que nunca habían enseñado ni los apóstoles ni Jesús, empezaron a entrar en la iglesia.
y reclamaron el derecho de instituciones divinas. Eso fue lo que más empezó a cambiar en la iglesia, que cosas comunes, cosas de tradición, cosas que nunca le habían dado mucha importancia, ahora fueron elevadas a una posición que eran instituciones divinas, aunque eso nunca era la voluntad de Dios, ni de Jesús, ni de los apóstoles también. Así que la iglesia entonces fue cambiando. Y todo esto fue entonces cuando la iglesia se empezó a juntar más y más con los poderes, los gobiernos en ese tiempo también, por ejemplo, con Constantino y otros que estaban ahí más adelante también. Y esto sucedió en el año 323 AD, cuando una unión de la iglesia completa y el Estado fue lo que aconteció. Y eso representaba entonces la espada que el caballo o que la persona en el caballo rojo tiene en su mano. La espada representa el poder del gobierno. Así que lo que tenemos aquí en esta fase de la historia de la iglesia es que llegó un momento cuando la iglesia se juntó con el poder del Estado y entonces ahí entonces tenía poder y autoridad para no solamente predicar, sino enforzar la voluntad de la iglesia en el mundo y en la comunidad. Y eso ahí vemos entonces que hubo muchas consecuencias negativas por esa razón. Así continuamos entonces a ver qué entonces fue lo que sucedió con la iglesia. Ah, Apocalipsis 6 y continuamos de leer en versículos 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así eso es lo que nosotros vemos. El caballo negro entonces representa un tiempo de oscuridad en la iglesia, una oscuridad profunda en la iglesia. Y ese es entonces que la corrupción de la iglesia fue a profundizar un poco más. Y entonces ahí vemos entonces que el valor de estas cosas básicas estaba muy alto. Así que aquí entonces nosotros vemos las cosas empezaron a cambiar para la iglesia y los que querían seguir la voluntad del Señor. Negro es totalmente es el color contrario al blanco, así que uno puede nomás imaginar que desde el inicio hasta este punto en la historia, la iglesia y el carácter de la iglesia había cambiado muchísimo. Este sello se abre en el tiempo de Constantino, cuando ese líder entonces aceptó el cristianismo y entonces él decidió entonces obligar a que todos en su nación tenían que ser cristianos también. Así que las balanzas que la persona tiene en su mano y entonces representa una unión entre el Estado y la iglesia y que ahora tienen la autoridad que son unos y que tienen la autoridad entonces de enforzar las cosas de la iglesia sobre todos que estaban ahí también. Así que ahí entonces vemos las cosas cambiando mucho. Un comentario dice, la poderosa iglesia católica que era poco más que el imperio romano bautizado. Eso es básicamente un resumen de lo que el carácter de la iglesia en ese tiempo. Entonces, así fue cuando el paganismo empezó a entrar en la iglesia. Y todo estaba representado por el caballo negro. Aquí también vemos diferentes costumbres y tradiciones que empezaron a entrar en la iglesia y que, como mencionamos al principio, fueron elevados de cosas comunes a niveles de divinas. Y este fue entonces que días santos, imágenes, las indulgencias, y todo fueron entrando a la iglesia como parte de la doctrina de la iglesia y que todos tenían que seguir en ese tiempo también. Así que este tiempo fue un momento muy oscuro para la iglesia. Y esto sucedió en el tiempo AD 323 hasta el año 538 en la iglesia también. Eso fue el reinado del emperador Constantino también. Ahora, vemos entonces que algo más sucedió en la iglesia.
7 y 8 de Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra también. Así que este caballo es un caballo amarillo y representa la iglesia una vez más en otra fase de la historia. Ese es un tiempo cuando la iglesia tenía autoridad completa en su tiempo también. Así que esto fue también un tiempo muy oscuro para muchas personas, porque esto entonces indica que los tiempos oscuros habían iniciado también. Y ahí fue cuando millones de cristianos perdieron su vida por causa de la fe que ellos tenían. Así en este tiempo el papado se convirtió tan poderoso, pero muchos no querían o muchos no querían desobedecer porque el momento de desobedecer podían perder su propia vida ahí también. Así que los que estudian la historia nos dicen que este fue un tiempo donde más de 50 millones de gente fueron matadas por causa de su fe en Cristo Jesús y por causa de lo que ellos no querían seguir un poder humano en esta tierra. Más de 50 millones de personas perdieron su vida en diferentes formas. No solo se fueron matados por animales, fueron quemados, diferentes cosas. Esto fue una persecución que sucedió en diferentes áreas del mundo también. Así que millones que todavía creían en Cristo y en la palabra de Dios, en la Biblia solamente, que no querían aceptar esas nuevas tradiciones, esas personas fueron matadas por causa de la fe que ellos tenían. Así que esto fue un tiempo, por eso nosotros vemos que lo que monta este caballo es la muerte, porque esta fue la fase de la historia de la iglesia donde se caracterizaba por la muerte que ellos estaban que estaba aconteciendo en ese tiempo también. Así que vemos que este tiempo extendió hasta el 15-17 también cuando entonces en este y todo en todo este tiempo la iglesia y el Estado perseguían a los cristianos que no querían seguir la autoridad de ellos también. Ahora, el quinto sello, vamos a ver qué sucedió ahí también. Versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Así que era una persecución horrible. Solamente podemos imaginar el nivel de dolor y cosas que estaban pasando en ese tiempo. Pronto tal vez tendremos que pasar por lo mismo, pero creo que no sé si algo más se va a comparar a ese tiempo de oscuridad, donde millones habían perdido su vida simplemente por creer en la palabra de Dios y la fe de Cristo Jesús. Así que el quinto sello nos da una perspectiva de los que habían muerto por su fe y lo que ellos entonces estaban clamando en ese tiempo. Apocalipsis 6:10 continúa diciendo, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Así que notamos aquí entonces que hay personas bajo, o que ese era el clamor de personas que habían perdido su vida por causa de la fe del Señor y que estaban clamando por que Dios haga algo por ellos también. La muerte de millones de esas personas fue entonces como ellos entonces no querían seguir esas tradiciones. Así que la muerte de esas personas impactó a muchos otros también, que entonces empezó a entrar una era de cambio en la iglesia. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Mateo 24-22 dice, y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que aún en ese tiempo vemos un poco de la misericordia del Señor que había acortado sus días para que sus hijos no podían o no tenían que sufrir tanto en ese tiempo.
Pero eso también entonces fue lo que también Dios cortó ese tiempo de sufrimiento cuando entonces entró la reforma protestante. Eso fue algo que empezó a cambiar la situación para muchas personas. En ese tiempo nosotros escuchamos de personas de Martín Lutero y otros líderes también grandes que empezaron entonces a combatir o decir o hablar en contra de la iglesia, las tradiciones que no estaban en acuerdo con la palabra de Dios. Martín Lutero, nosotros lo conocemos y todavía creo que hay un día, creo que es en octubre, creo que octubre 31 es cuando ese es el día cuando muchos recuerdan, ese fue el día cuando Martín Lutero se paró y clavó a la puerta de la iglesia sus 95 tesis, razones por la cual la iglesia estaba en error en ese tiempo, lo clavó a la puerta de la iglesia. Y en ese momento se puede decir que se empezó la reforma protestante para la iglesia. Y de ahí entonces muchos lo persiguieron, la iglesia lo persiguieron para matarlo, él se tuvo que esconder. Y por muchos años, cuando él estaba escondido, él tradujo la Biblia para que otras personas también pudieran leer y estudiar por ellos mismos lo que realmente decía la palabra de Dios. Así que hermanos, esa es la clase de cristiano o esa es la clase de, bueno, protesta que se levantó por medio de que alguien simplemente se dio cuenta de lo que decía la palabra del Señor. Y justificación por la fe, entonces fue lo que Martín Lutero introdujo a nuestra iglesia de nuevo. Eso había sido una verdad que se había escondido y que muchos no lo conocían. Imagínense eso, hermanos, que nosotros predicamos justificación por la fe por donde quiera que nosotros vayamos. No hay muchas personas que no han escuchado acerca de esa creencia. Pero imagínense que en ese tiempo había muchas personas que no lo conocían, no sabían que tenían que vivir por fe y que Jesús los había salvado y que no tenían que comprar su salvación, no tenían que vender algo, simplemente tenían que creer que Jesús había muerto por ellos y que Jesús los había salvado. Ese era algo muy drásticamente diferente a lo que la iglesia estaba enseñando en ese tiempo. Y todo llegó por causa de la reforma protestante también. Así que eso fue donde vemos la misericordia del Señor. Y vemos que eso sucedió en los años 1517 hasta el año 1755 de AD. Todo ese tiempo es el quinto sello del Señor. Ahora, vamos a seguir entonces a versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Ah, Hubo un terremoto en el lugar de Lisboa que ocurrió en el año 1 de noviembre 1755. Fue uno de los terremotos más, o creo que es el único terremoto que fue tan horrible, más horrible de todos que hemos tenido en la historia de este mundo. Se sintió alrededor del mundo, millones de millas alrededor de la distancia y muchos perdieron su vida. Se dice que en unos minutos 60,000 personas perdieron sus vidas. En un curso de 6 minutos, 60,000 personas perdieron su vida en este gran terremoto que vemos en ese día. Así que, y todo esto está dentro de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando, algunas señales que se cumplieron, que anuncian la venida del Señor. Así que hubo ese terremoto. Y también hay alguien que escribió acerca de eso. Los efectos del terremoto de 1755 se distribuyeron en casi 4 millones de millas inglesas cuadradas de la superficie de la Tierra, superando cualquier cosa de ese tipo jamás registrada en la historia. Así que fue algo, solamente podemos imaginar cómo algo así, la experiencia de algo así, pero muchos murieron y muchos pensaron que en ese día iba a ser el día final de esta tierra. Ahora, después de eso, el sol se puso negro como tela de luto. Después de este evento, después del terremoto, el sol
se puso negro y se decía que muchos ni podían ver la mano que estaba directamente enfrente de sus ojos. Había tanta oscuridad que nadie podía ver muchas cosas y no sabían exactamente qué era lo que había sucedido. Algunos dicen el día oscuro, 19 de mayo del 1780, llamado así debido a la notable oscuridad de ese día que se extendía por toda Nueva Inglaterra. Se desconoce la verdadera causa de este notable fenómeno. Así que hasta este día nadie sabe por qué o cómo sucedió algo así. Si fuera algo que lo que nosotros veíamos los eclipses, eso nomás dura por unos minutos. Pero esta oscuridad empezó a las 10 de la mañana y duró todo el día. Y nadie sabía por qué. Hasta ahora nadie sabe por qué sucedió. Así tenemos un terremoto, la oscuridad y Apocalipsis también continúa diciendo en 6:12, la luna entera se volvió toda como sangre, terminando la oscuridad cuando el sol o cuando la luna salió. Entonces salió, pero tenía el color de sangre en ese momento. Y ese era el símbolo. Algunos comentarios dicen que eso fue el símbolo de la sangre de los que perdieron su vida por causa de la fe que tenían en Cristo Jesús, de que no que iban a seguir la autoridad de las tradiciones, sino que iban a seguir la palabra de Dios. Esta luna de sangre representa la sangre y el recuerdo de ellos. Y eso es lo que dicen la luna, y disculpen que no lo traducí, pero dice que la luna cuando estaba lleno tenía la apariencia de sangre. Y la alarma que eso causó y que muchos hablaron acerca de ello, siempre quedó impresionado en la mente de muchas personas. Y no solamente tenemos ese evento, sino más también dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Noviembre 12 del año 1833 también hubo un evento que se grabó en la historia, donde se dicen que las estrellas empezaron a caer del cielo. Y hermanos, nosotros en esos últimos días, no sé si en la área de Brunswick también, pero en esos últimos días ha caído mucha lluvia en nuestra área. La comparación se dice que de la misma forma cuando nosotros vemos mucha lluvia cayendo y vemos las gotas de todo cayendo sobre alrededor de la tierra, alrededor de nosotros, de la misma forma se vio como cuando en ese día, cuando las estrellas estaban cayendo del cielo. Decían que se estaba lloviendo, pero lloviendo estrellas en ese tiempo. Y nunca hemos tenido otro evento de esa calidad, de ese nivel hasta ahora. Ese fue el único tiempo que nosotros tenemos esa cosa. Empezó a las 9 de la tarde y continuó hasta el siguiente día cuando amanecía el sol. Así que por horas cayeron las estrellas en ese tiempo. Ahora, así que nosotros hemos visto terremotos, oscuridad, la luna de sangre, las estrellas cayendo y todas esas cosas lo estudiamos también dentro de la palabra de Dios. En Apocalipsis vemos entonces las profecías de estas cosas. Entonces, ¿qué más tiene que suceder después de estas cosas? Apocalipsis 6:14 nos dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Así aquí entonces nosotros vemos que si esas cosas que estaban escritas anteriormente de este versículo ya acontecieron, esta es la última cosa que no ha sucedido en nuestra tierra todavía. Mateo 24:29 Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando ven al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que como hemos tenido estas cosas, ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando se cayeron las estrellas y ahora en el versículo 13 de Apocalipsis, con nosotros vemos entonces que un momento todo se va, el cielo se va a abrir y Cristo Jesús estará pronto para regresar. Así que completando el sexto sello, entonces nosotros tenemos ya estos eventos y la única cosa que nos queda para vivir, para experimentar, es la segunda venida de nuestro Señor Jesús.
Y hermanos, eso son gran noticias, porque yo recuerdo la primera vez que escuché o la primera vez que yo intenté de leer Apocalipsis por yo mismo, yo me di cuenta de esas cosas y yo dije, bueno, tal vez entonces cuando empiece el terremoto, cuando empiece la luna de sangre, entonces ya nos podemos tener o ya tenemos que prepararnos para la venida de Jesús. Pero leyendo la profecía y viendo entonces que ya han acontecido esas cosas y que la única cosa que nos falta es la venida del Señor, quiere decir que no tenemos mucho más tiempo para prepararnos. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos para prepararnos. Y si sin estas cosas, la siguiente cosa que dice la palabra de Dios simplemente es la venida del Señor. El séptimo, hay un séptimo sello dentro de Apocalipsis, pero no, la Biblia no lo revela hasta que nosotros vayamos al siguiente capítulo. Así eso es lo que vamos a ver en este momento. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora de silencio. Hermanos, cuando yo leí este versículo, me impresionó mucho porque ¿cuál razón tiene que haber que habrá silencio en el cielo? En el cielo, el lugar donde dice que hay ángeles que 24 horas del día están alabando y adorando la presencia del Señor Jesús. Quiere decir que habrá un momento cuando habrá silencio, que esa adoración va a parar por alguna razón. Y hay algunos comentarios que dicen que lo que causará este silencio es la venida del Señor Jesús. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que dicen que en ese momento la razón por qué habrá silencio en el cielo es porque todos los ángeles, el cielo estará vacío y ellos estarán regresando por nosotros. Cristo Jesús regresará por nosotros. Así que, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos para enfrentar en la historia de este mundo. Yo siempre decía, bueno, tal vez cuando empiece a haber más señales o cosas así, entonces nos podemos preparar. Y hay personas que todavía piensan de esa forma, que ahora todavía tenemos tiempo, podemos vivir como queramos. Y en el momento cuando veamos estas cosas sucediendo alrededor de nosotros, entonces nos vamos a ir preparando. Pero lastimosamente no trabaja así, porque lo que Dios quiere de nosotros es el corazón que nosotros tenemos. Él quiere nuestra adoración, Él quiere nuestro amor y fidelidad. Y eso son cosas que uno no puede decir, bueno, en este tiempo me voy a entregar. Uno tiene que tener experiencia con el Señor y caminar al lado de Él. Es una relación que debemos de tener con Él. Y hermanos, el tiempo para profundizar esa relación, el tiempo para prepararnos es ahora, no es más adelante, no es cuando no habrá más señales de esa misma calidad de que nosotros tenemos que ver y decir, oh, que ahora sí es tiempo. Simplemente, como dice la palabra de Dios, la venida del Señor será como un ladrón llegando en la noche. Uno no sabe cuándo va a suceder, pero lo más importante es que en algún momento sí va a suceder y sí va a llegar a pasar. Y todos que estén preparados, ellos van a ser los que Jesús va a recoger y vamos a estar con él por la eternidad. Así, hermanos, yo quisiera ser parte de ese grupo. Yo quiero que ustedes sean parte de ese grupo también y que todos estemos preparados para recibir a Cristo Jesús. Hemos visto muchas señales, hemos estudiado muchas cosas y la última cosa que nos queda para experimentar es la venida del Señor. Así que habrá muchas cosas más, muchas enfermedades y otros sufrimientos, pero nada se compara a lo que hemos experimentado en el pasado y, como estudiamos en esta semana, la protección y cuidado de Dios estará con sus hijos y ninguna razón tenemos para temer lo que viene en el futuro. La única razón que, como dice la sierva de Dios, la única cosa que tenemos que temer es que nos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, porque de la misma forma como Él guió y protegió, de la misma forma Él lo va a hacer en los últimos tiempos de esta tierra. Y mi deseo es que todos estemos preparados para recibirlo. Si ese es tu deseo, les invito a que oren conmigo en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más.
por un estudio en esta noche, Señor, que pudimos ver, Señor, cómo tú has manejado la historia, Señor, y cómo, Señor, tú viste las cosas que iban a suceder a tu iglesia. Gracias, Señor, por guiarnos y por darnos esas palabras de profecía. Y, Señor, gracias que no tienes ningún deseo de esconder esas cosas de nosotros, Señor. Pero tú deseas que nosotros estemos preparados y listos, Señor, para recibirte cuando tú regreses por segunda vez. Así que, Señor, prepáranos, prepara a cada persona desde ahora, Señor. Ayúdanos en cada momento a enamorarnos más de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Profundiza, Señor, nuestra relación contigo para que nosotros, Señor, podamos estar gozosos, Señor, cuando veamos que tú aparezcas y seamos parte, Señor, de las personas que están adorando tu presencia y adorando tu venida, y no como los otros, Señor, que están clamando a las montañas que los escondan de tu presencia, Señor. Así que bendice cada familia, bendice cada persona, y Señor, todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén.